empresas. Actualmente es profesor de tercer curso en la Financial Institute of Instrumentation y ha dirigido algunos másteres. Esto es decano asociado de programas de posgraduado e internacionalización desde el 2018 y profesor invitado en una decena de universidades de diferentes países. Su investigación se ha centrado bastante en el sistema financiero, sin abandonar el tema del vino, y ha asesorado a diversos gobiernos autónomos y a diferentes empresas. Yo creo que la experiencia de Mikel, de tener una visión completa tanto de lo que afecta al sistema financiero a la empresa como a las administraciones, como su desarrollo en la universidad, nos puede venir de maravilla en este ciclo de reinventando la economía. Recordar a las personas que estáis aquí que la ponencia se desarrollará entre 3/4 de hora y 1 hora. Intentaremos comer en 3/4 de hora y luego estableceremos un debate con el ponente pidiendo la palabra a la mesa para intentar terminar como hacia las 5 de la tarde. Y sin más, le paso la palabra a mí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir. Y hoy quería hablaros, voy a utilizar unas transparencias aquí. Sí, perfecto. Siendo profesor en la universidad, la verdad es que a lo mejor abusamos un poco de las presentaciones de PowerPoint, pero creo que puede ayudar a tratar algunas de las ideas y a fijar cuál es el discurso que he traído. Me pidieron hablar de los retos de la nueva economía y siendo profesor del Departamento de Finanzas y trabajando en temas relacionados con el sistema financiero, bueno, este es uno de los principales cambios que esta nueva economía va a tener, ¿no? La charla de hoy, el debate de hoy, quiero tocar 4 puntos, que es qué es el sistema financiero, algo denostado últimamente, pero que es extremadamente útil y extremadamente necesario. ¿Cuáles son los retos que tiene en este momento? ¿Qué cambios se están produciendo en los últimos años y se están acelerando? ¿Y cuáles son las resistencias que hay a esos cambios? ¿Y cuáles son los riesgos de que esas resistencias finalmente triunfen y que el cambio realmente no sea un cambio efectivo? Hay 3 documentos que hemos hecho en los últimos 2 años que tienen que ver con este tema y donde aparecen la mayoría de las justificaciones de las cosas que voy a decir. ¿Qué es el sistema financiero? Bueno, pues el sistema financiero básicamente consiste en reconocer que en la sociedad hay una serie de agentes económicos que tienen más ingresos de lo que necesitan para gastar, para invertir, y hay otra serie de agentes que están en la situación contraria. Tenemos unidades económicas que generan déficit, que ese déficit tiene que ser financiado por aquellos que tienen superávit. Y el sistema financiero lo que permite es canalizar el ahorro. Y esa canalización del ahorro pasa a través de 3 distintos canales. Hay un canal que es directo, es decir, hay una relación directa entre la unidad de gasto con el superávit y aquella que tiene un déficit. Y podemos pensar en cuando un Estado tiene déficit, tiene que emitir deuda pública y un inversor, un ahorrador, compra esos bonos del Estado, esas letras del Tesoro, y de esa forma está financiando el déficit del Estado. Podemos pensar en una empresa que tiene una serie de proyectos de inversión y emite acciones, y los accionistas, comprando esas acciones, transfieren recursos para poder financiar esa inversión. Ese es la parte central, donde no hay ningún intermediario. Tenemos 2
vías alternativas en donde sí que hay intermediarios. En la parte de abajo tenemos una vía indirecta en donde la unidad de ahorro que tiene el superávit deja sus ahorros en el banco a través de un depósito, una cuenta corriente, y el banco lo que hace es prestar ese dinero a través de una hipoteca o a través de cualquier otro tipo de préstamo a la unidad de gasto con déficit. Lo que ocurre a través del intermediario es que se rompe el riesgo, se rompe la relación de riesgo entre aquel que ha generado el superávit y aquel que lo está consumiendo. Es decir, si has ahorrado dinero, lo llevas al banco y el banco utiliza tu dinero para conceder un préstamo, no te va a poder decir que ese préstamo fue fallido y por eso no puede devolver el dinero de tu depósito. Porque son dos contratos independientes, el riesgo de uno no está asociado al riesgo de otro. Es cierto que todos entendemos que si el banco se dedica sistemáticamente a conceder malos préstamos, el depositante puede tener un problema. Para eso hay una serie de mecanismos, como el Fondo de Garantía de Depósitos, que garantiza hasta cierto punto el dinero que tengamos en ese intermediario financiero. En la parte de arriba también hay intermediarios financieros, pero esos intermediarios no rompen la relación entre las unidades de gasto con déficit y aquellas que tienen superávit. Es decir, el riesgo sigue existiendo riesgo del ahorrador con respecto a quien utiliza finalmente los fondos. El sistema financiero es algo muy antiguo. Prácticamente desde que dejamos de tener sociedades de cazadores-recolectores, desde que se produjo la revolución neolítica, empezamos a tener gente que acumula excesos y tiene que invertirlos. Y la primera evidencia documentada de algo parecido a un banco la tenemos en Mesopotamia hace alrededor de 5.000 años. Tenemos el primer código legislativo del cual se tiene constancia, que es el Código de Hammurabi, que en 1800 a.C. Ya determinaba qué ocurre si alguien le da su riqueza a un tercero para que se la custodie y este custodio no hace bien su trabajo. ¿Qué ocurre si pierde el dinero? ¿Qué ocurre si le roban? Etcétera. En general, con castigos físicos bastante importantes. Otro tipo de instituciones o elementos que pueden parecer algo modernos, por ejemplo, antes he estado hablando en una de las charlas sobre la resolución bancaria. Todos conocéis que el Banco Popular se vendió por €1 y que hay un mecanismo de resolución europeo que fue el que tomó esa decisión. Bueno, en la antigua Roma ya hubo un sistema para resolver aquellas entidades que concedían préstamos y tenían dificultades financieras. El Fondo de Garantía de Depósitos como tal, el primero de ellos es a finales del siglo XV en Venecia, cuando ante lo que se llama bank run, una carrera bancaria, es decir, cuando los depositantes acuden al banco a retirar su dinero porque tienen riesgo, no confían en esa entidad, llega alguien y dice: no os preocupéis porque yo garantizo que ese depósito se va a devolver. Con lo cual, ese riesgo y ese pánico bancario desaparecen. Bueno, pues en 1499 tenemos la situación. En Génova, el primer sindicato de acreedores. Tenemos el primer libro de inversión en bolsa, Confusión de confusiones. Tenemos un montón de elementos que pueden parecer relativamente modernos, pero que tienen mucha historia. Porque si hay algo en el sistema financiero que permanece, es que hay gente que genera superávit y hay gente que necesita ese superávit para invertir. Y esa relación es muy sencilla. El sistema financiero se puede complicar mucho con elementos muy poco transparentes, pero cuando lo hace, normalmente no es para bien. Una frase que se suele utilizar en el sector financiero es que cuanto más cambia, más sigue siendo igual. Plus ça change, plus c'est la même chose. Porque todas las instituciones que tenemos hoy podemos llevarlas a instituciones que llevan existiendo miles de años y vamos a encontrar un antecedente que es relativamente similar. Y podemos decir, bueno, pero el pagar con el móvil, evidentemente hace 2000 años no se podía hacer. Bueno, pero teníamos una forma de hacer pagos
que eran aceptados por el que nos estaba vendiendo algo. El mercado de derivados, uniones monetarias, etcétera, tenemos antecedentes hace siglos, incluso hace milenios. Un elemento que también es recurrente en el sector financiero es cuando se aleja de ese sentido, de canalizar algo. Y es ahí cuando tenemos una burbuja. Y entre las burbujas más famosas tenemos la burbuja de los tulipanes en Holanda, en 1630. Tenemos las burbujas de 1710 de los mares del sur, en el Reino Unido, la Compañía del Mississippi, en Francia. Tenemos una que es especialmente divertida, que es la deuda pública de Poyet, en donde un país inexistente emitió deuda pública cotizada en el mercado de Londres. Todos habéis experimentado esa sensación de no saber exactamente qué países hay en Asia Central, porque cuando estudiasteis geografía estaba la Unión Soviética y un montón de países surgieron de la Unión Soviética, y Tayikistán o Uzbekistán, pues a lo mejor no saben dónde situarlo exactamente en el gráfico. Bueno, pues esto es lo que pasó a principios del siglo XIX, cuando la América española se independizó. Empezaron a surgir países que nadie en Europa había oído hablar de ellos, y surge un país que se llama Poyet, pues habrá surgido ese país, ¿no? Lo que ocurre es que no existía. Y evidentemente, cuando los inversores fueron conscientes de que habían comprado deuda de un país que no existía, pues hubo un pequeño problema en el mercado de deudas. Bien, el sistema financiero entonces tiene que ver con canalizar el ahorro. ¿Cuánto ahorramos? Pues ahorramos no mucho, cada vez menos, y además ahorramos distinto en función de cuál es el país en el que vivamos. Si vivimos en un país asiático, de Asia Oriental, es decir, no India, pero estamos pensando en Japón, en Corea, en China incluso, en Taiwán, tenemos tasas de ahorro elevadas. La línea azul que tenemos arriba del todo es Japón. Si viéramos China, tasas de ahorro más elevadas. Si vivimos en países anglosajones, y aquí he puesto Estados Unidos y el Reino Unido, pero podría haber puesto también Australia, podría haber puesto Sudáfrica, Nueva Zelanda, las tasas de ahorro en general son más bajas. Y si vivimos en Europa continental, da un poco igual si vivimos en Holanda o en Alemania o en Francia o en Italia o en España, porque las tasas de ahorro van a ser intermedias entre los dos grupos anteriores. Bien, lo que estamos viendo aquí es que en general, a nivel mundial, ahorramos menos que nuestros padres y ellos ahorraron menos que nuestros abuelos. Y esto es algo general en todo el mundo, pero además se une a que hay diferencias permanentes. Estos datos van desde el año 70, hay diferencias permanentes entre los distintos países, lo que implica que el sistema financiero va a ser diferente, porque tenemos distintos niveles de ahorro y ahorramos de forma diferente en los distintos países. ¿Eso significa que en países como Japón o Corea, como ahorran mucho, van a invertir mucho? No necesariamente, porque puede que no haya suficientes oportunidades para invertir. Y esto significa que entre países hay préstamos y hay inversiones. Aquí tienen datos desde el año 2000 y pueden ver que hay algunos países que desde el año 2000, de forma sistemática, su situación con respecto al resto del mundo siempre está por debajo de cero. Es Estados Unidos. Pero si estuviéramos viendo otros países anglosajones, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, es esta otra línea azul que tenemos aquí, que también es siempre negativa, no tanto como Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues significa que en los últimos 20 años, año tras año, Estados Unidos y los países anglosajones han captado ahorro del exterior. Sus economías no hubieran funcionado solamente con lo que ahorran en sus países, entre otras cosas porque ahorran demasiado poco. Y esto supongo que es coherente con lo que pueden pensar de que Estados Unidos tiene una economía basada en el consumo, que incluso se puede consumir tirando de tarjeta de crédito, cosa que no es tan habitual en otros países, etc. ¿Quién concede ese ahorro? Bueno, pues tenemos aquí
varias líneas que son siempre positivas, y esas líneas son China, Japón y otros países asiáticos. ¿Quién es el principal generador de ahorro a nivel mundial a día de hoy? China. ¿Quién ha sido históricamente? Japón. Y otros países asiáticos individualmente no son muy significativos, pero como grupo sí lo son. Los países productores de petróleo, cuando los precios del petróleo son altos, también producen ahorro. Si pensamos en Europa, y aquí tengo países de la zona euro, el norte de la zona euro, sur de la zona euro y el resto. Bueno, pues la zona euro históricamente, con respecto al resto del mundo, no ha hecho ni préstamos ni ha captado dinero. Hemos sido neutrales con respecto al resto del mundo. No neutrales dentro, porque efectivamente España pedía prestado de Alemania, Italia pedía prestado de Alemania, grandes cantidades. Es decir, había un enorme desequilibrio, pero un desequilibrio que se quedaba dentro de la zona. Estos países ahorraban mucho e invertían en el exterior, estos países tenían que pedir prestado mucho año tras año. Lo que tenemos en la parte de abajo es España, Italia, Portugal, Grecia. Lo que tenemos en la parte de arriba es Alemania, Holanda, Austria, Finlandia, etc. Si nos fijamos, esto ha cambiado a raíz de la crisis, pero no la crisis de 2008, sino la crisis a raíz de la deuda soberana griega en 2010. Cuando empieza a haber problemas en la eurozona, en 2010 y sobre todo 2011, es cuando esta situación se corrige de forma brusca. Y a día de hoy, en los últimos años, la Unión Europea, concretamente la zona euro, de forma continua está invirtiendo en el exterior grandes cantidades de dinero. Si nos fijamos en esta línea punteada de arriba, veremos que lo que ocurre hoy no es muy distinto de lo que ocurría en 2007. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, no le decían nada a Alemania que hiciera mal en 2007. ¿Por qué? Porque era un asunto interno de Europa. Alemania generaba enormes superávits que colocaba en algún sitio, pero como no lo colocaba fuera de la zona euro, no era relevante. Ahora este gran superávit de Alemania se une al superávit pequeñito que hacen los países de Europa del Sur y provoca que la zona euro esté invirtiendo en el exterior demasiado. Y tenemos continuamente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, etcétera, diciendo que deberíamos corregir nuestro desequilibrio. En el caso concreto de Alemania, ese desequilibrio lleva existiendo prácticamente 20 años. Bueno, he hecho un pequeño resumen sobre el sistema financiero y quizás no ha quedado muy claro que el sistema financiero lo que hace es canalizar un ahorro que sirve para algo. Es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Es lo que permite que una empresa pueda acometer un proyecto de inversión, es lo que permite que un gobierno pueda afrontar unos gastos que en ese momento no puede afrontar, etc. Y si nos fijamos en esta fotografía, que es una fotografía de la NASA, de las pocas que tienen nombre, es un punto azul pálido, es el nombre de la fotografía, y es una de las naves Voyager que se dio la vuelta cuando justo acababa de pasar Saturno y nos sacó una foto. Y Saturno está tapando el Sol y por eso se nos puede ver, si no habría demasiada luz y no se nos vería, y este punto somos nosotros. Bien, el sistema financiero es algo que permite que los que vivimos en este pequeño puntito podamos hacer cosas. Y es muy necesario para encontrar soluciones viables a los problemas que tenemos, porque todos los problemas que tenemos necesitan financiación y necesitan canalizar recursos. Si el sector financiero no aporta en ese proceso de canalizar recursos, de canalizar ahorro, esos problemas no se van a resolver, porque no va a haber dinero para financiarlos. Es importante pensar, me imagino que todos conocéis el reloj del boletín atómico, el reloj que nos dice cuánto queda para el fin de la humanidad. En 2018 quedaban 2 minutos y es el momento que queda menos tiempo desde
la crisis de principios de los 50 relacionada con la detonación de bombas termonucleares. En los últimos años siempre hemos tenido un margen mucho mayor. Es decir, cada vez queda menos tiempo, porque tenemos un montón de problemas que son conocidos y el sector financiero tendría que ser una herramienta para poder resolverlos lo antes posible. Paso entonces al segundo punto de la exposición, que son los retos de este sector financiero. Y esos retos los agrupo en tres partes. Un reto es cómo financiar el Green New Deal. El New Deal es como se terminó con la Gran Depresión. Tendríamos que haber hecho un Green New Deal para acabar con la gran recesión de 2007-2008 y acabaremos haciendo. El plan Juncker, en cierto modo, es un paso bastante tímido en esa dirección, ¿no? Tenemos el calentamiento global, los objetivos de desarrollo sostenible, la desigualdad y los cambios en la relación entre el trabajo y el capital, cambios demográficos, y todo esto va a necesitar una financiación que el sector financiero tendrá que aportar en esa resolución. Luego hay una serie de problemas que son intrínsecos al sector. Hay problemas éticos evidentes que están ligados a cuál es la cultura dominante en el sector financiero. Hay crisis que afectan a la sociedad y a la economía real y que tienen repercusión en el sector financiero, o bien que han sido generados por la crisis del sector financiero. Tenemos el desarrollo de las fintech, de todas las nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas y de la inteligencia artificial. Todo ello en un entorno crecientemente complejo, donde tenemos fuerzas que están empujando hacia el proteccionismo y hacia el aislacionismo, mientras que tenemos problemas globales que habría que resolver de forma coordinada y conjunta. Tenemos una época de crecimiento débil, seguramente con una trampa de liquidez y sociedades muy vulnerables. Pudimos superar razonablemente bien la crisis de 2007 porque veníamos de muchos años de crecimiento y de generación de ahorro, y la sociedad pudo soportar esa crisis. Una crisis hoy estaríamos mucho más débiles para afrontarla. Tenemos una cantidad de acceso a la información, mucha de ella falsa o poco creíble, mientras que los problemas que tenemos necesitan una respuesta científica. Bien, aquí tengo el informe de la OCDE y de la Organización Internacional de la Energía, el World Energy Outlook de 2018, donde estiman que son 2 billones de euros, 2 billones de dólares, billones 10 elevado a la 12, millón de millones, al año de aquí a 2040. La inversión que tendríamos que hacer es aproximadamente el doble del PIB de España cada año de aquí a 2040. Movilizar todos esos recursos evidentemente exige que ese gráfico que hemos visto antes, que une unidades de gasto con superávit y unidades de gasto con déficit, funcione muy bien. Y lo que ocurre es que en los últimos años, como saben, no ha funcionado. Aquí aparecen dos de las primeras noticias del año 2007 relativas a la crisis financiera. En 2007, Bear Stearns, un banco de inversión de Estados Unidos, tiene que suspender 2 fondos, y esta es la primera noticia de que algo está yendo mal en el sector financiero. Esta noticia de aquí es de agosto de 2007. Es una noticia en El País, como pueden ver, a varias columnas, ocupa casi toda la cabecera del periódico, y está hablando de que el Banco Central se moviliza por los problemas y que el Banco Europeo inyecta 95.000 millones de euros. Bien, esta cantidad el Banco Central Europeo durante los últimos años la ha estado invirtiendo cada 2 semanas. La primera vez que lo hizo fue prácticamente toda la portada del País o de cualquier periódico de ese día. Cuando lo ha estado haciendo en los últimos años, y lo ha estado haciendo cada 2 semanas, si ha aparecido ha sido una nota en la página 35 de un par de líneas. Solemos prestar mucha atención a gente que es experta en los temas. Vamos a ver qué nos decían en el año 2007. Por ejemplo, Jaime Caruana, muy conocido
nació en España. En el año 2005 era el director general del Banco de Pagos Internacionales, del BIS, y tuvo una ponencia bastante premonitoria donde el título era ¿es posible una crisis bancaria en Europa? ¿Todavía es posible una crisis bancaria en Europa? La respuesta básicamente era que no. En 2005. El director general del Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Bancos Centrales. El director de Barclays en el año 2007. Los mercados cada vez son más fiables, son menos volátiles, son más seguros. El foro de Davos en 2007. En enero de 2007. Básicamente, los precios de la energía bajos, etcétera, hacen que haya gente que tenga el lujo de preocuparse porque los mercados financieros no tengan precios correctos. Hay gente que protesta o que alberga dudas y eso es porque todo va bien. Todo va tan bien que hay gente que se preocupa de cosas que no tienen ninguna importancia. Esto es en 2007. Ya sabemos qué ocurrió en 2007, 2008 y los años siguientes. Y quiero comentar varias cosas. Es que la crisis fue anunciada previamente. Hubo mucha gente que dijo, vamos hacia una crisis. Paul Krugman, Nouriel Roubini, Ryan, por ejemplo, tuvo una ponencia enfrente de los bancos centrales en una charla homenaje a Alan Greenspan, en donde básicamente todo el mundo le dijo que estaba loco, que lo que estaba diciendo era imposible. Y él estaba diciendo que vamos hacia una crisis y el sistema financiero es muy inestable. Modelos teóricos como Hyman Minsky o modelos keynesianos ya anticipaban que la combinación de factores que estaban explicando el crecimiento de las economías avanzadas no tenían, digamos, no estaban bien asentados, ¿no? Hay una serie de informes que se han hecho para explicar las causas de la crisis financiera. Muy interesante el de Islandia, muy interesante también el del Reino Unido, pero me voy a centrar en los otros dos, el de Estados Unidos y la Unión Europea. El informe de Larosière, de análisis de la crisis, encuentra una serie de razones para esa crisis y entre esas razones pues nos dice que los accionistas no prestaron atención para controlar las empresas de las que eran dueños. Nos dice que las agencias de crédito, de rating, hicieron muy mal su trabajo, que hubo una muy mala gestión del riesgo. Nos dice que había demasiada liquidez. Nos dice que había incentivos perversos, tanto en la regulación como en la forma de pagar en la industria financiera, etc. Y que a nivel institucional global, las instituciones globales no tienen capacidad de tomar decisiones, son muy débiles. Por lo tanto, no pueden imponer soluciones globales a problemas que son globales. En el caso del informe norteamericano, dice que la culpa no está en las estrellas, sino en nosotros. Es una frase de una obra, si no me equivoco, de Shakespeare, y básicamente no podemos echarle la culpa a otro, la culpa es nuestra, que hemos permitido que esto ocurra, ¿no? Y habla de cosas que en general me imagino que todos conocéis, que la crisis financiera se pudo evitar, hubo problemas de regulación y de supervisión, hubo problemas de gobernanza corporativa y gestión del riesgo, hubo problemas de exceso de préstamos, de inversiones arriesgadas, falta de transparencia, gobiernos que no estaban preparados, problemas de ética, problemas de estándares de calidad que disminuyen, problemas con algunos activos como los derivados over the counter y las agencias de calificación, las agencias de evaluación que no hicieron adecuadamente su trabajo. Bien, eso es el pasado. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo es que hay una serie de cambios que tienen que ver con estos elementos. Por un lado, la emergencia de las finanzas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, lo que llamamos en inglés ESG. La aparición de las nuevas tecnologías en el sector financiero. El sector financiero ha sido uno de los últimos que ha incorporado las nuevas tecnologías.
Es decir, cuando estábamos ya habituados a comprar por Amazon o a realizar un montón de actividades a través de empresas de nueva tecnología, el sector financiero todavía no está adaptado. Bueno, ya no es el caso. El Brexit, que va a modificar cuáles son la situación relativa de los distintos centros financieros, el hartazgo social con la falta de ética de muchas entidades financieras, la regulación, la adaptación de la regulación a los nuevos tiempos y la emergencia de nuevos grupos sociales que están haciendo que el sector financiero sea más femenino, más joven y menos blanco y anglosajón. Y esa mayor diversidad en el sector financiero está haciendo que esos problemas culturales puedan solucionarse. ¿El sistema financiero es consciente de cuáles son los límites que tiene el planeta? Hasta hace muy poco no. Pero llevamos unos años en los que crecientemente se está prestando atención a quién se le presta el dinero y qué va a hacer esa unidad de gasto con déficit con el dinero que se le presta. En el Acuerdo de París de 2015, uno de los puntos del artículo 2 es que las finanzas tienen que ser consistentes con la senda hacia los 2 grados de incremento de la temperatura media. Y hay una serie de elementos que se dieron en el pasado y que estaban latentes, que no habían tenido mucho recorrido y que se están empezando a acelerar en los últimos años. Este gráfico que tenemos aquí es un trabajo de Stephen y otros en donde aparecen 11 límites que tiene el planeta y si no están en verde es que tenemos un problema. No solamente el rojo, el amarillo también es problemático. El amarillo es que hemos pasado el límite. Y como pueden ver, hay muchos elementos de los cuales tenemos datos, porque hay otros de los que no tenemos datos, en los que hemos sobrepasado hace tiempo el límite que tiene nuestro planeta. En el año 2015, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, hizo un discurso bastante famoso que se llama La tragedia del horizonte. Lo hizo en Lloyds, que es el mercado de seguros, de reaseguros en Londres, y donde dijo básicamente que el sector financiero no prestaba atención al cambio climático simplemente porque estaba más allá del horizonte de toma de decisiones, pero que tenía que hacerlo, porque iba a tener una repercusión en la estabilidad financiera enorme. Bien, esa tragedia cada vez está más cerca, o ese horizonte cada vez está más cerca. Cuando en los años 60 y 70, con el primer informe del Club de Roma, por ejemplo, se habla de que en 2100 pues va a haber un problema serio si continúa el cambio climático, nadie de los que hicieron aquellos informes o de los que lo escucharon pensaban que iban a estar vivos cuando esas consecuencias ocurrieran. Bueno, hoy ya tenemos gente que va a estar viva en 2100 y esa gente va a sufrir las consecuencias. Desde el punto de vista del sector financiero hay varios riesgos. Hay riesgos físicos, es decir, por ejemplo, las compañías de seguros van a tener que pagar cada vez más por las catástrofes que ocurren y de hecho, pues en el año 2017, el último año en el que se tienen datos cerrados, la pérdida económica de las catástrofes naturales fue la mayor de la historia y un 40% de esas pérdidas la tuvieron que pagar las compañías de seguros. Hay riesgos de transición ligados a si la adaptación de nuestro sistema económico ocurre antes o más tarde. Si ocurre más tarde tendrá que ser más brusco y va a haber mayores ganadores y perdedores, ¿no? Habrá activos que se convertirán en inútiles porque cambiará la legislación. Si tardas mucho en adaptarte, habrá un momento en que te dirán, bueno, esto ya no sirve. Y si eres el inversor que tiene ese activo, lo perderás. De responsabilidad, dentro de unas semanas se comunicará la decisión de un caso bastante famoso, Juliana contra los Estados Unidos, en donde un grupo de jóvenes de Alaska han demandado al gobierno de Estados Unidos por no hacer nada. Y es muy interesante porque en una de las primeras, de los primeros autos de este caso, el juez dijo que el acceso a un medio ambiente limpio es un derecho fundamental de las personas.
y si el gobierno no lo protege, el gobierno es responsable. Ha habido casos similares en Holanda que han obligado al gobierno holandés a tomar medidas relacionadas con el cambio climático, y puede que dentro de unos años nos encontremos con que las demandas que los enfermos de cáncer de pulmón han hecho a tabaqueras, nos encontremos con que países del Pacífico que han desaparecido porque el nivel del mar ha subido, demanden a British Petroleum porque por su culpa su país ha desaparecido. Es posible, es un riesgo que está latente. Hay riesgos geopolíticos claros, las crisis globales pueden provocar migraciones desordenadas, conflictos regionales por el agua, por otros elementos, crisis humanitarias, y eso será malo para el sector financiero. El cambio climático y las obligaciones fiduciarias de los gestores de fondos de pensiones. Pues aquí tenemos un documento que dice que, según la ley australiana, podríamos exigir responsabilidades a gestores de fondos de pensiones si no invierten tu dinero de acuerdo con criterios climáticos, porque no están haciendo las cosas en tu mejor interés. Tendrían que estar pensando en el mejor interés de sus de los miembros de los inversores en ese fondo de pensiones. Esta chica, que se está haciendo muy conocida, Greta Thunberg, es una chica sueca que decidió en agosto del año pasado hacer huelga, no ir al colegio, porque en Suecia se estaba quemando el bosque y tiene que ver con el cambio climático. Este cartel, se han empezado a hacer huelgas, al principio fue ella sola, las huelgas se generalizaron en Suecia, han pasado a Alemania, a Bélgica, al Reino Unido, y el 15 de marzo está convocada una huelga global de estudiantes sobre este tema, y esta foto se hizo muy famosa. Este chico, que yo creo que está en Lieja, o estaba en Bélgica seguro, él dice que yo haré mis deberes cuando vosotros hagáis los vuestros. Y desde ese 2015 los cambios se están acelerando en cuanto a regulación y en cuanto a toma de conciencia del sector financiero. Tenemos un grupo de expertos de alto nivel en finanzas sostenibles que ha trabajado para la Unión Europea y en 2018 dio una serie de directrices. Una de ellas es hablar de que los bancos se premia a aquellos que prestan con un sentido ecológico y se penalice a aquellos que no lo hagan. Se habla de un factor verde y de un factor marrón. Es decir, que al BBVA le cueste más prestar a una empresa contaminante que prestar a una empresa no contaminante. Con coordinación entre reguladores. Hubo una propuesta de la Comisión Europea con una serie de grupos de trabajo. Vamos a ver uno de los 4 grupos de trabajo en un momento. Ha habido una red de bancos centrales para hacer más verde el sistema financiero, con un primer informe de progreso en octubre de 2018. Ya veis que está siendo ahora mismo, el primer informe de este grupo ha sido en 2018, y el primer informe de verdad lo van a hacer en abril de 2019. El Banco de España no estaba metido inicialmente en esta red, pero se ha incorporado más tarde. Tenemos una agencia de Naciones Unidas relacionada con la financiación del cambio climático, o financiación para adaptarse al riesgo climático, que estuvo inactiva desde prácticamente principios de los 90 hasta hace un par de años, y que ha empezado a trabajar haciendo test de estrés. Todos conocemos cómo funciona un test de estrés. Si un banco es más o menos vulnerable a una crisis económica, aunque sus acreedores no le devuelvan el dinero, bueno, pues se está haciendo test de estrés sobre distintos horizontes o distintas situaciones con respecto al cambio climático. Y en septiembre de 2019, la UNED, con 28 bancos de todo el mundo, van a hacer un protocolo de actuación de cómo dirigir la financiación hacia esas actividades. El Banco Central de China tiene una facilidad especial de refinanciación de todo lo que sea verde. Es decir, si un banco en China presta a una actividad verde, va a poder recibir prestado del Banco Central mucho más barato. Hemos comentado en la transparencia anterior el tema de la coordinación, y en finanzas es importante
tener presente el trilema regulatorio de Schumacher en 2011, que es que hay tres elementos que no se pueden tener a la vez. Podemos tener un sistema financiero internacional abierto, podemos tener reguladores nacionales y podemos tener estabilidad financiera en cualquier combinación por parejas, pero no podemos tener los tres a la vez. Es decir, podemos situarnos en cualquiera de estas tres flechas. Podemos tener responsables nacionales y un sistema financiero abierto, pero entonces no va a haber estabilidad financiera. Podemos tener estabilidad financiera y responsables nacionales, pero entonces no podemos tener libre movilidad de capitales y un sistema financiero internacional abierto. Podemos tener integración financiera internacional y estabilidad financiera, pero entonces no puede haber responsables nacionales. Si queremos situarnos en esta flecha, significa que los responsables nacionales tienen que aplicar y tenemos que tener responsables globales que tomen las riendas. Es lo que ha ocurrido con la unión bancaria a nivel europeo. La unión bancaria, el tener el mecanismo único de supervisión, el mecanismo único de resolución, etc., eliminan esta esquina. Lo mismo lo tendríamos que tener a nivel global. He dicho antes que en la propuesta legislativa hay 4 grupos de trabajo. Uno de ellos acaba de entregar en febrero de 2019 un documento donde están desarrollando la taxonomía. Aquí un tema muy importante es definir, bueno, ¿y qué es verde? O sea, cuando hablas de verde, ¿qué es verde? Bueno, pues se está haciendo un esfuerzo por realizar esa definición de qué consideramos verde y qué no, tanto a nivel de sectores como a nivel de industrias particulares y a nivel de empresas particulares, centrándonos en 3 elementos: la mitigación, la adaptación y actividades que parece que no son especialmente dañinas. En cuanto a la mitigación es donde está más avanzado este trabajo, pero todavía no está terminado. Por eso digo que es algo que está ocurriendo. Bueno, este es un ejemplo de las cuestiones que tenemos. Bonos verdes. Bonos verdes, todos habéis oído, el bono social del gobierno vasco, los bonos verdes emitidos por Iberdrola. Bueno, para que nos hagamos una idea, el mercado global de bonos son 100 billones de dólares. Lo que se espera que se emita en 2019, que es el máximo histórico hasta el momento, va a ser 0,25 billones de dólares. Es decir, los bonos verdes están creciendo, están funcionando muy bien, pero son una pequeña gota en un mar de bonos mucho mayor. Hay ya 600 emisores de bonos verdes y hay una serie de principios acordados a nivel internacional que se están desarrollando también a nivel europeo sobre qué se considera verde y qué no. Más allá de los bonos verdes, en los últimos años es lo que ha tenido crecimiento, pero empiezan a aparecer otro tipo de bonos ligados a temas sociales, como por ejemplo proyectos de vivienda asequible. Kutxabank tuvo uno de este tipo. Bonos sostenibles, es decir, no solamente verdes, sino también con otros elementos de los objetivos de desarrollo sostenible, como el del gobierno vasco. Y estos están empezando a crecer ahora mismo. 2018 ha sido el año de lanzamiento. Incluso el inversor está empezando a pensar en lo que llamamos inversión de impacto. Es decir, en cuál es la repercusión que tiene el haber invertido en una determinada empresa, en un determinado sector o en otros. Empezando a tener situaciones intermedias entre la inversión tradicional centrada en el riesgo y la rentabilidad y la filantropía que concedía el dinero a una actividad que era interesante pero no estaba esperando un retorno de esa inversión. Simultáneamente tenemos la emergencia de las nuevas tecnologías. FinTech. Tenemos nuevas formas de pago, nuevas formas de seguros, tenemos nuevas formas de realizar préstamos y de realizar depósitos, tenemos formas de captar capital, el crowdfunding, tenemos formas de dar más accesibilidad a los inversores, tenemos nuevas formas de negociación con máquinas que toman las decisiones por sí mismos, con nuevas plataformas de mercado.
Y todo eso está creciendo a gran velocidad. Alemania es uno de los principales países de fintech en Europa y los crecimientos de un año a otro son espectaculares. Es una industria que está generándose, que está creciendo ahora mismo. Uno de los elementos de esas nuevas tecnologías son las criptomonedas, Bitcoin. Las criptomonedas no son exactamente dinero, por una serie de razones, pero han ganado una gran notoriedad. Una gran notoriedad que básicamente en el caso del Bitcoin fue una burbuja. Este es el valor de Bitcoin en dólares y en capitalización del mercado. Al revés, esta es la capitalización del mercado y estos son los dólares. Y a principios de 2018 tuvo valores extremos que no tenían ningún sentido. Está reduciéndose su peso, pero continuará reduciéndose. Porque realmente el Bitcoin tiene una serie de características que son muy útiles si tu negocio es eres un productor de cocaína de Colombia. Si no tienes un negocio que tengas que mantener oculto de las administraciones, realmente el Bitcoin no te está aportando nada. Pero para la economía sumergida es un elemento muy útil. Pero es un elemento muy útil que tiene un montón de problemas. Solamente voy a comentar uno. Bitcoin está definido para tener un número de unidades limitado. Tener un número de unidades limitado significa que cuando se llegue a ese número provocará una deflación. Cualquier elemento que provoque deflación en la economía es muy negativo. Bueno, pues por definición Bitcoin crearía ese problema. Simplemente para mostrar que esto es algo que está ocurriendo ahora, este es el Banco Central de Alemania y dentro de unas semanas va a haber una conferencia sobre el futuro del dinero en efectivo. Porque en este momento hay muchas dudas sobre si vamos a un mundo donde ya no va a haber dinero en efectivo. Y si ya no hay dinero en efectivo, eso surgen cuestiones que son muy relevantes. Suecia es uno de los países que se lo ha tomado más en serio, porque es uno de los países en donde se utiliza menos el dinero en efectivo a día de hoy. Hay un proyecto, el e-Krona, que todavía no está del todo definido, pero parece que van a intentar tener una moneda virtual emitida por el Banco Central. Esto que tenemos aquí es el número de operaciones que se realizan con efectivo. En los últimos años se ha ido reduciendo de forma continuada. Es decir, cada vez más en Suecia se realizan operaciones sin efectivo. Y si se realizan operaciones sin efectivo, eso significa que el Banco Central tiene muy poca capacidad de controlar la economía. Porque si no existe efectivo, los tipos de interés que fije el Banco Central van a hacerse sobre una moneda que no va a tener no necesariamente va a ser una moneda con la cual se estén realizando los pagos en la economía, por ejemplo. Bien. En la presentación he puesto unas cuantas empresas de fintech que en el World Economic Forum en 2015 señalaron y solamente quiero apuntar a un par de ellas. Por ejemplo, Vitality Health es una empresa que va a controlar cuál es tu estilo de vida, va a controlar cuál es tu situación y en función de eso te va a cobrar una prima de seguro de salud u otra. Es decir, vas andando al trabajo, te cobro menos por tu prima de seguro. Y si vas en coche, bueno, tú eres más sedentario y seguramente vayas a tener más problemas de salud, te voy a cobrar un poco más. Lo mismo con respecto a otras empresas que tienen que ver con vehículos. En función de cuál sea tu estilo de conducción, te voy a cobrar más o menos. Es decir, si eres muy brusco conduciendo, pues te voy a cobrar más porque seguramente vas a tener accidentes con más frecuencia. Más cosas. Esta empresa, por ejemplo, lo que hace es analizar los periódicos
para tomar decisiones de compra y venta inmediatamente, en función de lo que lea en el periódico. En cuanto vea algo, va a interpretar qué es lo que está leyendo y tomará decisiones de compra y venta. En general, las entidades que hacen negociación algorítmica, muy rápida, ultra rápida, lo hacen en función de qué está ocurriendo en el mercado. Y en función de lo que ven, qué pasa con los precios, toman decisiones. Esta no se fija en el mercado, se fija en el paso anterior, en las noticias que van a hacer que el mercado se mueva. Y eso tiene un problema. Tiene un problema que vimos el 6 de mayo de 2010, hemos visto en 2015 y 2016, y ese problema es que tenemos un mercado que responde en milisegundos, y en milisegundos no cambia nada. No hay ninguna cuestión fundamental que cambie en milisegundos, y sin embargo el mercado sí lo hace. Y no hay ningún humano que pueda responder en milisegundos. Con lo cual, tenemos cambios del 10% del valor que ocurren en un periodo en el que nadie puede intervenir, incluso si hay errores de apreciación o hay algo que no está funcionando. Y este trading ultra rápido representa el 85% del volumen de mercado. Un ejemplo para entender qué significa esto es que en 2010 se hizo un cable entre Chicago y Nueva Jersey, 1.300 kilómetros más o menos, que permitía que la información bajara en 11 milisegundos, de 27 a 17 milisegundos. Se invirtieron 300 millones de dólares para bajar en 11-13 milisegundos el envío de información entre Chicago y Nueva Jersey. Eso nos indica cuál es digamos, las ganancias que puedes tener por tener esa información un poquito antes, ¿no? Si la negociación ultra rápida es complicada, la inteligencia artificial, es decir, que esa empresa de fintech que hemos visto tome decisiones en función de lo que está viendo en el periódico, es todavía más peligrosa. Porque Stephen Hawking dijo en 2014 que seguramente uno de los mayores problemas de la inteligencia artificial es el mercado financiero. Si tenemos una inteligencia artificial a la que le pedimos que gane dinero en bolsa, pues una forma muy fácil de ganar dinero en bolsa es hundir cualquier cosa. Si tú hundes una empresa o hundes un país y te has posicionado en corto de forma previa, vas a ganar mucho dinero. Por ejemplo, alguien que ganó mucho dinero en el año 2001 fue Al-Qaeda. Al-Qaeda hizo unos grandes beneficios. ¿Por qué? Porque Bin Laden sabía lo que iba a ocurrir el 11 de septiembre y nadie más lo sabe. Entonces, posicionándose en el mercado con una información que sabe que va a hacer que el mercado cambie y provocando ese cambio, te puedes forrar. Y es lo que hizo Bin Laden. Bueno, la inteligencia artificial, si no tiene límites, si no tiene ningún tipo de límite ético, o si cuando se ha diseñado ni siquiera se nos ha ocurrido que pueda ocurrir esto, pues tiene este riesgo. Otro elemento de cambio es Brexit. A 5 semanas no sabemos qué va a ocurrir. Y lo que sí sabemos es que Londres, históricamente, desde hace 20 años más o menos ha sido el principal centro financiero del mundo. De lejos, el principal centro financiero del mundo. Ha sido el principal centro financiero en el pasado, pero en los últimos 20 años ha vuelto a hacerlo. Y esa posición está en riesgo. No solamente por el Brexit, también por otras razones. Fintech hace que haya muchos más competidores para esas nuevas finanzas. Y si Londres ha decidido ponerse problemas para poder competir, pues esto va a hacer un cambio va a provocar cambios en el sector financiero. Hay un cambio de cultura que está en ciernes. El informe SALT, encargado por Barclays en 2013, encontró que la gran mayoría de los directivos de la banca británica reconocían que había un problema cultural, que tenían una cultura que no era la apropiada. La autoridad financiera en el Reino Unido cambió el nombre en 2013 para llamarse Autoridad de Conducta Financiera. Antes era de supervisión de servicios financieros, ahora es de conducta, porque en función de cómo te comportes, vamos a tener unos resultados en el sector financiero y otros.
Bueno, tenemos una cultura en que los bonus son muy importantes. Esto es el número de personas en Europa que ganan más de 1 millón de euros trabajando en banca, no siendo accionistas, siendo trabajadores del sector financiero. Y de los 5.000 que hay en Europa, 4.000 viven en Londres. Con lo cual, con el Brexit, bueno, pues seguramente esta cifra cambie dentro de un par de años. Pero hay 5.000 personas en Europa que ganan una cantidad de dinero importante trabajando en el sector financiero, no necesariamente con los mejores incentivos. Esta es la información del último año del que tenemos datos, y el último año del que tenemos datos hubo una persona, gestor de activos en Londres, cuyo sueldo fijo fue 2,7 millones de euros, y su bonus fue de 30 millones. Bien. Si tú ganas mucho más en la parte variable que en la parte fija, seguramente te centres mucho en cómo conseguir ese bonus tan grande. Y no necesariamente va a estar alineado. De hecho, esto va en contra de la regulación europea. Es un vacío legal lo que permite que ocurra esto. En la gran mayoría del sector financiero no podrías tener un bonus tan grande comparado con tu sueldo. Esa cultura, bueno, hay un artículo en Science que es muy famoso, en donde pidieron a distinta gente que echara una moneda al aire y contara cuántas veces le salía cara. Y en función de cuántas veces le salía cara, le iban a hacer luego un pago. Y en la gente que trabajaba en el sector financiero tenía muchas más caras de lo razonable. Lo que parece indicar que o tenían mucha suerte o mentían más que en otros sectores. Y una serie de cuestiones con respecto a esto. Hay una famosa película, Wall Street, que decía que la avaricia es buena. El G20 en 2009 dijo que no permitiremos que se vuelva al sistema bancario tradicional. El presidente de Morgan Stanley dijo que no podemos controlarnos, los reguladores tienen que controlarnos, porque es que nosotros no podemos hacerlo nosotros solos. Un alto directivo de Goldman Sachs en 2012 dejó la empresa y hizo un libro sobre el tema explicando que no estaba de acuerdo con la cultura corporativa. Y en la Autoridad Financiera Británica dicen que, bueno, que ese cambio cultural todavía no está ocurriendo. Bueno, ese cambio cultural seguramente se ha impedido por la regulación. Y en la regulación, un chairman de la Reserva Federal, Martin, en el año 55, dijo que el regulador es alguien que te quita el ponche cuando la fiesta está en el punto más alto. Es el que viene en mitad de la fiesta y apaga la música. Ese es el regulador. El problema es que el regulador tiene muchos incentivos para no comportarse así. Y cuando estamos en mitad de la fiesta, no decir, bueno, esto va a acabar mal y mañana va a haber una gran resaca, porque si deja que la fiesta continúe, puede que tenga algún tipo de ventaja particular. Estos 4 documentos que pongo aquí son todos de los últimos 6 meses. Banco de Pagos Internacionales, la iniciativa de segunda inversión a 2 grados, el subgobernador del Banco de Italia, el Council of Economic Policies, todo ello diciendo que peligros del Big Tech en Finance, cómo la regulación tiene que acomodarse al escenario climático, cómo los bancos centrales tienen que reflejar los riesgos del clima en la política monetaria, problemas con las nuevas monedas. Todo esto está ocurriendo ahora, todavía no está definido exactamente qué va a pasar, pero está ocurriendo ahora mismo. Bien, me salto una serie de transparencias y vengo al cambio demográfico. Mujeres, pues mujeres eran la transparencia anterior, simplemente en todos los sectores de finanzas cada vez hay más mujeres. Si cogemos seguros o banca de inversión o cualquier otro, cada vez hay más mujeres.
cada vez hay más jóvenes y los jóvenes piden cosas distintas de lo que pedían las anteriores generaciones, lo que, por ejemplo, una cultura de trabajo de calidad, no sé muy bien qué quieren decir con ello, pero es una cuestión que va a hacer que cambie ese sector financiero. Última parte, resistencias al cambio. Bueno, el sistema financiero sigue teniendo problemas muy serios, sigue estando desnudo en algunos temas, como por ejemplo los paraísos fiscales. Hay razones muy importantes para oponerse a ese cambio, y una de ellas es que es muy difícil que alguien entienda algo si su sueldo depende de no entenderlo. Si nosotros tenemos dos tipos de estrategias, una que puede generar pequeñas pérdidas y pequeños beneficios, y otra que puede generar grandes pérdidas y grandes beneficios y nos pagan con un bonus, el bonus es una pequeña parte del beneficio, bueno, pues seguramente vayamos hacia la segunda opción. Porque si las cosas van mal, nos quedamos igual, y si las cosas van bien, nos van a dar un bonus mucho más alto. Esa cultura, pues, se opone a muchos de los cambios que hemos visto hace. La cuestión es que puede que dentro de unos años haya otra crisis financiera y tengamos informes como los que hemos visto antes. Que la crisis se pudo evitar, que hubo fallos en la regulación y en la supervisión, que hubo fallos de gobernanza, que hubo falta de transparencia, que los gobiernos no estaban preparados, que hubo falta de ética y de responsabilidad, que había estándares de baja calidad, que las agencias de calificación fallaron. Los bonos verdes se basan en que alguien dice que eso es verde, que califica el bono como bono verde. Tenemos los cisnes negros, tenemos la doctrina del shock. Todos esos retos que hemos visto, si no se llevan bien, pueden generar riesgos que nos lleven a una nueva crisis en el futuro. Lo que ocurre es que ya no tenemos mucho tiempo para solucionar los problemas importantes. Y tenemos experiencias en el pasado de que los errores de una generación hayan afectado a la siguiente. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Los errores de una generación pues diezmaron países enteros en Europa. Y no quería terminar con esa imagen, sino que quería terminar con otra idea, que es que al final medimos todo en PIB, pero el PIB es una herramienta muy poco precisa. Quizás medir la felicidad, que es lo que hace Jeffrey Sachs y otras personas todos los años, pues sea más importante. Y un sector financiero en donde no estemos midiendo como resultado cómo crece el PIB, sino cómo crecen otros elementos, quizás sea un sector financiero más amplio. Y dicho esto, pues muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a ver si podemos coger un poco rápido y después de esta charla, que no sé si es financiera o de ética, pues